Sensor de caudal. Los sensores de caudal son aquellos que indican la cantidad de fluido en peso o volumen que fluye por un determinado punto en cierta cantidad de tiempo. Para esto, existen distintos tipos de medición, según los siguientes parámetros y o factores: rango de caudales a cubrir, precisión requerida, ambiente de trabajo, pérdida de carga aceptable, presupuesto, tipo de fluido, viscosidad del fluido, entre otros. Todos estos parámetros y o factores son determinantes a la hora de elegir qué sensor de caudal utilizar. A continuación, se presentan algunos tipos de sensores de caudal según su requerimiento. Sensor de caudal ultrasónico. Los sensores de caudal por ultrasonido están basados en la propagación de sonido en un fluido. Existen dos principios básicos para esta medición: tiempo de tránsito y efecto Doppler. Los sensores de caudal por tiempo de tránsito, la velocidad de flujo se determina por la diferencia entre la velocidad de propagación de una onda de sonido a favor y otra en contra del flujo. El principio, basado en el efecto Doppler, tiene un generador de ultrasonido que emite ondas. Si en el seno del líquido existen partículas o burbujas de gas, estas ondas chocan con ellas provocándose una reflexión de las ondas, o sea, un eco. Cuando esto ocurre, el eco devuelto tiene una frecuencia igual si el líquido está quieto o distinta que la enviada si está en movimiento. Esta nueva frecuencia depende de la velocidad de la partícula productora del eco, por lo que, midiendo el corrimiento de frecuencia, se puede determinar la velocidad del fluido y por lo tanto el caudal instantáneo. Estos sensores tienen como ventaja que no ocasiona pérdida de carga y tienen un rango de medición amplio, pero tienen ciertas desventajas, pues tienen baja precisión y un costo alto para tuberías de menor diámetro. Sensor de caudal másico. Los sensores de caudal másicos miden la masa que circula por unidad de tiempo. Los sensores de caudales más usados son por efecto Coriolis y másicos térmicos. El efecto Coriolis es un fenómeno que se produce cuando un objeto se mueve de forma radial sobre un disco en rotación. A medida que un cuerpo de masa m se mueve sobre un disco que gira desde el centro hacia el borde en forma radial, va incrementando su velocidad tangencial. Eso implica que existe una aceleración que se produce sobre la masa, por lo que hay una fuerza conocida como fuerza Coriolis. Por lo tanto, consta de uno o dos tubos que vibran en el que se producen fuerzas de distinto sentido, que producen una deformación que es proporcional al flujo másico. Esto se puede ver en la imagen que está presentada. Los sensores de caudal másicos térmicos se basan en la dispersión de calor generado por el flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia. La cantidad de calor absorbida por un fluido depende de su flujo másico. Para medir, se coloca una resistencia inmerso en el seno del fluido y se le hace circular una corriente eléctrica, la cual produce calor. Si no hay circulación de fluido, hay una determinada dispersión, que hace que la resistencia alcance una determinada temperatura. Si el fluido empieza a circular, el calor es más disperso por el flujo del medio en cuestión, enfriando la resistencia. Una segunda medición da la temperatura de referencia al fluido. La diferencia de temperatura es un indicador de cuánto flujo másico está circulando. Las ventajas de estos sensores son adecuados para casos de viscosidad variable. Son ideales para procesos delicados de batcheo por peso o para gases de alto precio. Las desventajas es que es muy voluminoso y no es apto para caudales elevados. Sensor de caudal de disco oscilante. El sensor de caudal disco oscilante separa el líquido en porciones que llenan un recipiente mientras se desplaza, como se aprecia en la imagen. Estos están compuestos por un disco notante, el cual, después de cada porción pasada por este disco, es contada para medir el caudal. Estos sensores son para líquidos de baja viscosidad, siendo una alternativa económica, teniendo como ventaja
dicho recientemente que son muy económicos y son simples y de bajo mantenimiento, teniendo como desventajas que no son disponibles para tuberías de gran tamaño y tienen una menor precisión entre los instrumentos de desplazamiento positivo. Sensor de caudal electromagnético. Los sensores de caudal electromagnéticos están basados en la ley de Faraday, en la cual se deduce que un conductor en movimiento en un campo magnético constante se inducirá un voltaje, por lo que este voltaje será proporcional a la velocidad del movimiento del conductor y a su longitud. Por lo tanto, consta de dos bobinas que crean el campo magnético, un conductor que lo atraviesa, sobre el cual se induce la diferencia de potencial. Esta será proporcional a la velocidad del fluido, con lo que el caudal se determina sencillamente multiplicando esta velocidad por la sección de la cañería o tubería. Estos sensores requieren que el líquido a medir tenga un mínimo de conductividad, teniendo como ventaja que no generan pérdida de cargas, permiten la medición de caudales bidireccionales y tienen una precisión relativamente alta. Las desventajas, que tienen un costo relativamente alto y no son utilizables en gases por baja conductividad. Continuando con el tema de los sensores, ahora vamos a ver el sensor de caudal de ruedas ovaladas. Este se utiliza principalmente para líquidos limpios, en donde su principal funcionamiento se basa en medir volúmenes discretos de fluido que entran y salen del caudalímetro, que vendría siendo esto, en un camino recto, como se puede observar en la flecha. Esta tarea lleva a cabo dos ruedas dentadas, rueda dentada 1 y rueda dentada 2, que están engranadas entre sí, como se logra observar en el interior de la cámara de medición. ¿Cómo funciona esto? Estas ruedas ovaladas van a girar a cierta revolución por minuto dependiendo del volumen que entra al caudalímetro. Entonces, cuando se tiene este valor de RPM, se puede, a través de ecuaciones matemáticas, deducir el volumen, o mejor dicho, el volumen del fluido que atraviesa el caudal. Sus principales ventajas y desventajas son que tiene una alta precisión para pequeños caudales y mide el desplazamiento positivo y de gran exactitud. Las desventajas de esto son que el costo es relativamente alto por las tolerancias mecánicas y es sensible a la presencia de sólidos de suspensión. El precio fluctúa entre los $680 y los $4.900. El principio de funcionamiento de los rotámetros se basa en el equilibrio de fuerzas que actúan sobre el flotador. El rotámetro, en su forma más simple, consta de un tubo de baja conicidad que se ve aquí. El tubo interior se encuentra el elemento sensible al caudal que circula por el tubo, el cual se denomina flotador. Bajo la acción de la corriente del líquido o gas, el flotador se desplaza verticalmente e indica sobre una escala graduada directamente el caudal circulante, o una altura que sirve como dato de entrada para determinar el caudal o gráfico de calibración que debe existir previamente experimentalmente. Las fuerzas que actúan sobre el flotador son tres y tienen distinta naturaleza. Está la fuerza de origen o aerodinámico que actúa hacia arriba, la fuerza de Arquímedes o empuje hidrostático que actúa hacia arriba y la fuerza gravitatoria o peso que actúa hacia abajo. Las principales ventajas y desventajas que posee este sensor es que cubre el rango ampliado de caudales, mantenimiento simple, y las desventajas consisten en que no se consiguen para tuberías grandes y son de baja precisión. Los sensores de caudal Vortex son medidores de flujo tipo Vortex. Es un tipo de sensor de flujo que mide la frecuencia de los vértices a través de un dispositivo que tiene forma de farol ubicado en el centro del caudal de flujo, que vendría siendo esta estructura negra. Este principio de medición se basa en el hecho de que la corriente abajo del farol forma vórtices en el fluido, tanto en tuberías cerradas como en canales abiertos. Un ejemplo de esto son las corrientes que se forman debajo de un pilar de un puente, donde se puede observar que se forman ciertos remolinos. La frecuencia del prendimiento de los vórtices a cada lado del pilar
es proporcional a la velocidad media de circulación del fluido y por lo tanto al caudal volumétrico. Las ventajas que tiene un sensor de caudal Vortex es que se instala en cualquier posición y la fiabilidad es digital para interfaces con computador. Las desventajas son los costos relativamente altos y es afectado por fluidos que generan depósitos en la obstrucción. El precio anda entre los $950 aproximadamente. Finalmente está el sensor de caudal a turbina. Este consiste en un juego de paletas o aspas acopladas a un eje, las cuales giran cuando pasa un fluido a través de ellas. La velocidad a la cual giran estas aspas es proporcional a la velocidad del flujo. Y si tenemos la velocidad y el área del conducto, se puede determinar el caudal. Para captar la velocidad de la turbina, existen dos tipos de convertidores. Por un lado está la reluctancia, pues la velocidad está determinada por el paso de las palas individuales de la turbina a través del campo magnético. Esta variación cambia el flujo induciendo una corriente alterna en la onda captada. Por otra parte está el convertidor inductivo, el cual está diciendo que el rotor lleva incorporado un imán permanente en donde el campo magnético giratorio que se origina producto de esto genera una corriente alterna en una bobina captadora exterior. Para estos dos convertidores, el rotor de turbina genera una frecuencia a la cual es proporcional al caudal, siendo de los 250 a 1200 ciclos por segundo para un caudal máximo.